Mira a este monstruo. Este es un motor de avión gigante Ultrafan de 87,000 caballos de fuerza de la compañía Rolls-Royce. Su diámetro es de más de 3.5 metros. El Ultrafan funcionará exclusivamente con combustible de aviación ecológico Sustainable Aviation Fuel. Las pruebas del Ultrafan comenzarán justo a principios de 2023. Y como se dice, a un motor grande le corresponde un banco de pruebas grande. De hecho, el más grande del mundo. La plataforma con el banco de pruebas 80 se inauguró hace 2 años y fue diseñada para perfeccionar el Ultrafan. Y hace muy poco trajeron allí el llamado demostrador, creado específicamente para este gigante. Probablemente todos los que ven este video han volado en avión, pero es poco probable que cada uno de ustedes sepa cómo funciona el motor de esta máquina. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un ventilador, una turbina o un par de miles de pequeños duendecillos que giran pedales especiales? Vamos a averiguarlo. En los albores de la aviación, los motores de pistón dominaban la escena. Ahora casi han pasado a ser cosa del pasado. Aunque, ¿cómo decirlo? Permítanme presentarles. Este es el Celera 500 CL, un prototipo de avión monomotor de pistón. Por su forma, el aparato parece un huevo con alas y un juguete infantil, pero sus capacidades son muy serias. Con un método inusual, los ingenieros bajaron la resistencia aerodinámica un 59%. Nada mal para un juguete. El competidor más cercano de Celera es el Boeing Business Jet. Vamos a comparar las especificaciones técnicas de los aparatos. La Celera tiene velocidad de crucero de 740 km por hora y alcance de 8.300 km. La velocidad de crucero del Business Jet es de 842 km por hora y su alcance es de 11.519 km du Monte. Parece que están bastante cerca, pero por cada 100 kilómetros el 258 litros de combustible, mientras que la Celera solo 13. Resulta que este curioso avión es más económico que una camioneta en el tráfico de la ciudad, y si el piloto quiere ahorrar aún más combustible, simplemente puede apagar el motor. Con el motor apagado, la Celera planea más de 200 kilómetros. También hay otros ejemplos de pensamiento ingenieril moderno relacionados con la hélice, que parecía haber quedado en el pasado. Esta es la primera hélice de 11 palas del mundo. Realizó con éxito su primer vuelo de prueba, según informó su desarrollador MT Propeller en un comunicado de prensa. Es otro logro para la compañía, que anteriormente fabricó hélices de 5, 7 y 9 palas. El grupo de desarrolladores registró un aumento del 15% en el empuje estático de la nueva hélice en comparación con las hélices de 5 palas tipo hongo de la misma compañía. El sistema de hélice del avión, combinado con una fuente de energía de bajas revoluciones, puede abrir nuevas oportunidades para el rendimiento, la eficiencia y un bajo nivel de ruido. De hecho, la fuente de energía a bajas revoluciones puede ser incluso un motor eléctrico. Aunque existen estas excepciones, hoy en día los motores de pistón con hélice no predominan, sino otros dos tipos. El motor más popular que se instala en los aviones civiles modernos es el turboventilador. Su ventaja es que es bastante compacto. El aire circula en 2 circuitos. En el interno, el compresor lo comprime, se enciende, mueve la turbina y sale por la tobera, generando empuje. El segundo circuito comienza con un gran ventilador que vemos desde afuera. El ventilador impulsa y hace circular el aire a través del circuito, generando empuje adicional y aumentando la eficiencia del motor. Explicaremos este esquema en detalle usando el motor PDE-14 como ejemplo, que es de quinta generación. No hay que confundir la quinta generación de motores y la de cazas. Motores de ese tipo en la Segunda Guerra Mundial alcanzaban hasta 900 grados, pero en la quinta generación ese límite casi se ha duplicado. Al mismo tiempo, también aumentó la capacidad de operar en ese modo por más tiempo. En la parte delantera se encuentra el compresor, cuya tarea es comprimir el aire que pasa a través de él. Las etapas lo empujan hacia adelante. Son estructuras de disco giratorias de forma compleja, con paletas alrededor del perímetro. Básicamente, son ventiladores. Aquí hay un total de 11, 3 de baja presión y 8 de alta presión. Además, a medida que el aire avanza a través del motor, la cantidad de paletas aumenta y el volumen por el que pasa el aire disminuye. Así,
el aire de una brisa fresca se convierte en un gas caliente, cuya presión aumenta 40 veces. Después del compresor, sigue la causante del espectáculo de fuego, la cámara de combustión de bajas emisiones, donde se inyecta y enciende el combustible, calentándola casi a 2000 grados. La cámara en sí misma es una obra de arte. La estructura, con una configuración de flujos muy ingeniosa e incluyendo 48 inyectores, es tan compleja de fabricar que sus piezas se imprimen en 3D con metal. Y esto no es solo una moda industrial. De otra manera, simplemente sería imposible crear un mecanismo así con los parámetros de compacidad y confiabilidad requeridos. En la turbina, el proceso es, en cierto modo, opuesto al del compresor. Ahora, el aire comprimido y caliente atraviesa el mecanismo, pasando primero por 2 etapas de alta presión y luego por 6 etapas de baja presión. Ahora el gas hace girar las etapas y parte de su energía pasa por la turbina al eje, que mueve el ventilador y las etapas del compresor, que comprimen y envían el gas aquí. Así es el ciclo de energía en el motor. El gas caliente que ha pasado por la turbina sale rugiendo por la tobera, creando empuje a reacción. El principal desafío para los ingenieros en la parte caliente son los elementos de la estructura que están en contacto directo con la zona de trabajo, principalmente las aspas. Deben ser capaces de soportar cargas enormes, sin derretirse ni romperse. Esta tarea tiene varias soluciones. En primer lugar, se utilizan aleaciones resistentes al calor especialmente diseñadas. En segundo lugar, dentro de estos cuerpos hay canales especiales por donde pasa el aire, enfriándolos desde el interior. Como toque final, se aplican recubrimientos cerámicos especiales que absorben el primer impacto del calor. Estas soluciones combinadas permiten que las palas funcionen bien. El contorno es externo. Aquí todo es más sencillo. No hay cámara de combustión, no hay turbina, solo hay un ventilador. ¿Pero qué ventilador es? Está hecho de palas de titanio huecas. A diferencia de las palas metálicas convencionales que se pueden ver en la mayoría de los motores de avión, estas nuevas palas son más ligeras, más grandes, tienen una forma aerodinámica compleja y no requieren elementos de refuerzo adicionales. Sí, siguen siendo un poco más pesadas que las de material compuesto, pero aquí nuevamente se trata de encontrar el equilibrio. Las palas de material compuesto son complejas y costosas de fabricar, y su ventaja en peso es más relevante al aumentar su tamaño. Los ventiladores de material compuesto no se instalan en motores grandes. Resulta ser lo mismo, pero a un precio mayor. Y al contrario, en los motores grandes, los ventiladores de material compuesto son prácticamente la única opción. El metal aquí sería demasiado pesado. Ahora nos esperan los laberintos de conjuntos de cables, tubos, bombas y sensores que rodean el motor por el contorno exterior. Normalmente no se habla mucho de ellos porque intenta entender qué es todo eso, pero sin todo esto, cualquier motor de aviación es simplemente una obra de arte. La base de componentes del motor es casi completamente rusa. En el mundo, solo existen 4 países capaces de crear motores turbofan modernos de ciclo completo: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. Cada uno protege celosamente los resultados y el know-how en la fabricación de motores. Por ejemplo, Francia produce las partes calientes de los motores CM-146 solo en su país. Estas unidades se diseñan durante años. Un motor de aviación moderno tarda hasta el doble en desarrollarse que un avión. Por ejemplo, el PD-14 comenzó a desarrollarse en 2008. Los ingenieros implementaron 16 tecnologías clave, las cuales no se pueden dominar sin crear una producción propia. El segundo tipo de motor es el turborreactor, que es voluminoso y suele usarse en aviones militares de distintas clases. Para su instalación, se utiliza ya sea una parte del fuselaje del avión portador, o bien huecos especiales a los lados del fuselaje. El motor turborreactor ofrece gran potencia y permite al avión alcanzar velocidades altas, incluso supersónicas. En el motor turborreactor, el aire se aspira al compresor, impulsado por una turbina fría externa, y tras la compresión va a la turbina caliente. Este motor es poco eficiente en consumo de combustible, por eso rara vez se usa en la aviación civil. Sin embargo, en la historia también ha sucedido eso. Los ejemplos más obvios del uso de motores turborreactores en aviones civiles son los supersónicos Concorde y Tu-144. Analicémoslos con más detalle. En 1962 se conoció por primera vez el desarrollo del avión supersónico, Tu-144.
Se posicionó como una respuesta directa al Concorde extranjero, que debía convertirse en la primera aeronave de pasajeros en superar la velocidad del sonido. Sin embargo, el primer vuelo de la aeronave del Buró de Diseño de Tupolev se realizó el 31 de diciembre de 1968, 2 meses antes que el vuelo del Concorde. Los aviones supersónicos Tu-144 y Concorde a menudo se consideran gemelos. Algunas personas están convencidas de que las aeronaves tienen muchas características en común, porque una de las partes robó los planos a la otra. En realidad, ingenieros de la Unión Soviética, Reino Unido y Francia solían reunirse y discutir ideas. Existen similitudes y son bastante grandes, pero al mismo tiempo, las aeronaves también tienen diferencias importantes. Las diferencias principales son el Tu-144 tiene bigotes delanteros y el Concorde no. El Tu-144 se construyó con grandes placas sólidas y el Concorde con piezas pequeñas unidas por remaches. El Tu-144 estaba equipado con el motor a reacción NK-144, mientras que el Concorde tenía el motor Olympus 593. Sin embargo, el destino de estos dos aviones es muy parecido. Los aviones supersónicos para el transporte de pasajeros fueron retirados del servicio debido a una serie de accidentes. Por primera vez, el avión soviético Tu-144 se estrelló en 1973 durante el Salón Aeronáutico de Le Bourget. Murieron 6 miembros de la tripulación y 8 personas en tierra. La segunda vez, el avión se estrelló en 1978 en un vuelo de prueba, causando la muerte de 2 ingenieros de vuelo. El tercer incidente grave ocurrió en 1980, cuando durante una prueba, uno de los motores del prototipo se destruyó. La tripulación controló la situación, aterrizó y sobrevivió. En 1981, el avión ya estaba listo para comenzar vuelos comerciales, pero se produjo un incendio a bordo y la tripulación tuvo que abandonar la aeronave por las salidas de emergencia. Luego de todo esto, el interés por el avión desapareció, aunque a veces lo usaban para dormir. Había vuelos urgentes de carga y correo entre Moscú y Jabárovsk. El último vuelo se realizó en 1999. El Concorde tenía problemas mucho menos frecuentes que su análogo soviético. Pero el accidente ocurrido en París en el año 2000 resultó ser el más trágico. Durante el despegue de París a Nueva York, el tren de aterrizaje izquierdo del Concorde pasó por encima de una pieza del fuselaje de otro avión, lo que provocó un incendio. La catástrofe causó la muerte de los 100 pasajeros, 9 tripulantes y 4 personas en el hotel. Después de este terrible suceso, intentaron seguir utilizando la aeronave, pero tras algunas fallas más, el proyecto fue cancelado. Pero incluso sin hablar de aviones supersónicos, ¿acaso no se puede simplemente hacer que un avión común vuele más rápido? Sí se puede, y son capaces de superar esos mismos 800-900 km por hora que a menudo se convierten en la velocidad de crucero de los aviones comerciales comunes. Pero simplemente no tiene sentido hacerlo. Los gastos aumentarán considerablemente, y el tiempo de viaje se reducirá literalmente solo en 10 minutos, especialmente si el vuelo no es de larga distancia. Hay otra pregunta que podría interesar a un pasajero típico de avión. ¿Por qué los motores de los aviones no se apagan durante la lluvia y qué tan peligroso es volar bajo una lluvia intensa? La mayoría de los automovilistas sabe que el agua no debe entrar al motor nunca. La humedad en el motor de combustión interna puede provocar daños graves, desde fallas en piezas hasta la ruptura del motor. Pero los aviones comerciales vuelan gracias a motores que transforman la energía térmica del combustible. Por lo tanto, sus motores tampoco deben tener agua, aunque los motores de avión no tienen protección contra la humedad. A los aviones ni siquiera les ponen rejillas para aves en los motores. Entonces, ¿cómo es que los aviones vuelan bajo la lluvia? ¿Por qué el agua no daña sus motores? De hecho, un avión puede volar incluso bajo una lluvia intensa. En ese momento, en cada metro cúbico de aire hay 10 centímetros cúbicos de agua. Los motores del avión absorben enormes cantidades de aire. Como resultado, en promedio, entra 1 litro de agua por segundo en los motores. En unos minutos, debería acumularse una cantidad considerable de líquido. ¿Por qué no apaga el motor o lo saca de servicio? En primer lugar, el flujo de aire en los motores del avión se distribuye en una proporción de 1 a 10. La mayor parte no va al motor sino al circuito externo. El 90% del aire pasa por ahí, aumentando el empuje. Una parte de ese aire también funciona como enfriamiento.
Un ventilador captura el aire y funciona como centrifugadora. Así, las partículas de agua pesadas quedan en las paredes del circuito externo y el aire ligero permanece en el centro. Después, las masas de aire llegan al compresor. Como resultado de la compresión, los gases se calientan hasta 260 grados. En consecuencia, el agua se evapora incluso antes de que llegue, propiamente dicho, al motor. La segunda razón por la que el agua no daña el motor del avión es el tamaño de estos. Ese litro de líquido por segundo que potencialmente podría entrar al motor, en sus dimensiones, es insignificante. Los aviones modernos se someten a pruebas de seguridad. Está garantizada, incluso con 75 litros de agua por segundo, algo imposible en el cielo hasta con la lluvia más intensa. El granizo representa una amenaza mayor para el avión, pues sus partículas chocan contra fuselaje y motor a gran velocidad y actúan distinto al agua. Pero este fenómeno atmosférico es mucho más raro y predecible, y casi siempre los aviones logran evitar la zona de granizo. Y aquí, por cierto, surge otra pregunta interesante. ¿Por qué dejaron de hacer algo tan hermoso? ¿Por qué ya no instalan los motores dentro de las alas del avión? El primer avión comercial en la historia equipado con 4 motores instalados directamente en las alas fue el británico de Havilland 106 Cometa, que realizó su primer vuelo en 1949. En 1955, el soviético Tu-104 con motores en las alas despegó, y un esquema similar también se utilizó en el Tu-124. Entonces, ¿por qué finalmente se tomó la decisión de abandonar este componente? A simple vista, tiene una ventaja indiscutible. La principal ventaja de los motores en las alas es que el ala queda aerodinámicamente limpia, lo que permite generar una fuerza de sustentación mucho mayor. Y para los primeros aviones de pasajeros a reacción, esto realmente era un punto críticamente importante, porque si vemos el mismo cometa, originalmente estaba equipado con instalaciones de motores. Rolls-Royce Avon con un empuje de 32.7 kN, lo cual es muy poco. Y si vemos los motores Rolls-Royce Trent 7000 con un empuje de 324 kN, la diferencia es evidente. Otra ventaja de los motores integrados era el menor momento de giro en caso de fallo de un motor. Sí, hoy en día los motores modernos fallan muy raramente. Las estadísticas señalan una falla por cada 100.000 horas de vuelo, pero antes un buen indicador era una por cada 2.500 horas. En ese tiempo, los motores fallaban casi 40 veces más seguido. La tercera ventaja es que tienen menos tendencia a succionar basura en comparación con los motores que están colgados debajo del ala del avión. Pero este tipo de configuración también tenía desventajas. Por ejemplo, si había una fuga de combustible y el motor se incendiaba, era muy probable que se dañara el ala misma, así como el motor adyacente. Si hablamos específicamente de la Cometa, en cambio, un motor suspendido bajo el ala está bastante bien aislado y, de hecho, incluso puede quemarse por completo sin causar un daño significativo al avión en general. Además, un motor instalado más arriba es simplemente más difícil de mantener, debido a su ubicación más alta. Otro inconveniente importante es la imposibilidad de modernizar los motores sin realizar cambios estructurales serios, ya que al cambiar un motor integrado, era inevitable tener que ajustar la geometría del ala. Y eso está lejos de ser una tarea barata. En este sentido, el Boeing 737 es un verdadero ejemplo de economía racional. Este avión de pasajeros se fabricó por 54 años y tuvo 4 grandes modificaciones de motor. El fuselaje en sí ha cambiado poco. Además, las ventajas de colocar el motor bajo el ala incluyen estos factores: más espacio en las alas para el combustible. Al mismo tiempo, si falla el sistema de suministro de combustible, este último llega a los motores por gravedad. Además, los motores suspendidos equilibran adicionalmente las alas, amortiguando las vibraciones involuntarias, lo que también permitió reducir los requisitos de resistencia y, por lo tanto, aligerarlas. Estas ventajas definieron el diseño de los aviones comerciales modernos. Los motores en el ala solo fueron relevantes al inicio de la aviación civil. En la actualidad, volar en aviones con esa configuración sería demasiado caro e impráctico. En este episodio, solo abordamos una parte de las cuestiones relacionadas con un tema muy interesante: la aviación. Seguiremos haciéndolo en los siguientes episodios. Activa notificaciones para no perderte nada. Gracias por vernos, nos vemos en el canal.